aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en otra edición de Hablemos de Política, en una Argentina donde no hay semana donde uno no tenga noticias, ¿no? Esta semana, fundamentalmente a nivel nacional, las que fueron, digamos, más importantes tienen que ver con la economía y la política. Pero en Santa Fe hay un tema del cual se sigue hablando, que tiene que ver con la seguridad. Esta semana hubo reuniones y también hay estadísticas interesantes para repasar de una decisión que ha tomado el Ministerio de Seguridad hace algún tiempo respecto de las motos, por ejemplo. Como ¿no? dice Sabina, a veces mejor no preguntar cuando algo sale bien, pero nosotros tenemos que preguntar. Y acá preguntar es, en las estadísticas del gobierno dice, ha bajado el delito predatorio. Los vecinalistas se quejan, vamos a ver qué pasa, cuál es la situación con respecto al delito puntualmente en la ciudad de Santa Fe. Pausa y comenzamos con otra edición de Hablemos de Política. Los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Vamos a hablar de seguridad en la ciudad de Santa Fe. Está el secretario de Política del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Fernández, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuáles son los datos que se puede decir que son buenos datos y que han dado resultados después de la implementación de esto de la posibilidad de municipalidad y policía de tener motos en la ciudad? ¿Qué resultados tienen? Sí, los números son buenos, son significativamente buenos porque incluso superando nuestras expectativas iniciales. Y estamos hablando de la implementación del decreto 460 del gobernador del 14 de abril de este año, que le permite a la policía retener motovehículos en los ejidos urbanos, un poco una tarea que desarrollaban siempre los municipios, y si bien nosotros veníamos desarrollando tareas conjuntas con la Municipalidad de Santa Fe y Santo Tomé, empezamos a tener esta experiencia piloto en Santa Fe, que son los números que voy a dar ahora, que es muy interesante. Incluso esto no nace de un repollo, es poco lo que nosotros veníamos viendo en los números, una presencia muy fuerte de las motos en la mayoría de los delitos predatorios y una demanda de la mayoría de las vecinales, de la red de vecinales por la inseguridad, que nos venían reclamando y tirando ideas acerca de qué había que hacer con los motovehículos. En este sentido, lo que estamos viendo en los números es una disminución de un 48% en los delitos predatorios cometidos con motovehículos en los primeros 3 meses desde la implementación del Esto es decreto. arrebatos en la calle, robos al paso con una moto, básicamente. Sí, robos, fundamentalmente robos. La categoría que públicamente se maneja es la de motochorros. Entonces, esto es lo que disminuyó un 48%, que es un número muy importante, y estamos hablando de delitos predatorios. En buena medida estamos hablando también de delitos donde no se denuncian todos, Jorge, ¿no? Hay algunos, una cifra que no sé si usted puede estimar, queda en la parte no denunciada. ¿Tiene algún número sobre eso? Exactamente. No, es muy difícil porque lo que nosotros habíamos planificado en el inicio de la gestión, que incluso hicimos público, que era la encuesta de victimización. Hay encuestas de victimización en Santa Fe que llevó adelante la Universidad Nacional del Litoral en el año 2017, conducido por
programa de Delito de Sociedad, que a su vez conduce Máximo Soso, que es una encuesta muy interesante. Nosotros queríamos replicarla en las 5 ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, o 6 ciudades. Estábamos discutiendo eso, pero bueno, la pandemia lo imposibilitó y entonces estamos tratando de reordenar eso y hacerla. Sin embargo, cuando yo hablo de la disminución del 48% de los delitos predatorios cometidos con motovehículos, estamos contrastando, utilizando la misma metodología, ¿sí? Tomamos los mismos indicadores en los 3 meses anteriores a los 3 meses posteriores. Y esos indicadores dan cuenta, obviamente, de los delitos registrados. No sabemos exactamente cuál es la diferencia entre los registrados y los no registrados, pero siempre las comparaciones son utilizando la misma metodología. ¿Y el resto de los delitos, más allá de los delitos predatorios, qué dicen las estadísticas? Ahí tenemos números bastante interesantes también. Quiero ser muy prudente en esto, pero tenemos una disminución muy importante de los heridos de arma de fuego y fundamentalmente de los homicidios en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital. Miren, el año pasado, el año 2021, cerramos con fue el año con menor cantidad de homicidios en toda la serie histórica, desde que se miden bien los homicidios. De hecho, la tasa de homicidios disminuyó desde el año 2014 al año pasado, que es un poco como estamos comparando. En 2014 teníamos una tasa de homicidios en Santa Fe de 28 homicidios cada 100.000 habitantes. El 2021 cerró con una tasa de 13,61 cada 100.000 habitantes en el año. Esto es menos de la mitad, y este año estamos, al día de hoy, a las 8 de la mañana de hoy, con menos homicidios, bastante menos homicidios que al mismo día del año pasado. ¿Y cómo lo explican esto? Porque también es cierto, esta semana que está terminando, la red de vecinales se reunió con dirigentes, con concejales, diputados, y uno intuye, después lo vamos a escuchar a Spizamiglio, pero se reúnen para reclamar mayor seguridad. Digamos, ¿qué visión tienen? A lo mejor las estadísticas dicen una cosa y la sensación es otra, ¿no? Digamos que... Yo creo que van de la mano las estadísticas y la sensación, porque la disminución no quiere decir que el delito haya desaparecido, ni va a desaparecer nunca. El delito va a seguir existiendo, pero es una buena noticia que muchos de los delitos predatorios que afectan mucho a la vida cotidiana de la gente, y los delitos que generan violencia fundamentalmente altamente lesiva, heridos de arma de fuego y homicidios también están a la baja, pero siguen existiendo. Entonces, eso es lo que es una preocupación constante de las vecinales con las que nosotros trabajamos permanentemente, y aparte aliento a que las vecinales sigan insistiendo con este tema, porque nos obliga a nosotros a estar siempre comprometidos con esta cuestión. ¿Y qué explicación le encuentran a esos números? ¿Por qué bajó, digamos? Bueno, más allá del tema de las motos, ¿no? Sí, más allá de la herramienta del artículo 460 y de los 3 operativos diarios que realizamos, porque hemos ido trabajando en generar las condiciones político-institucionales para trabajar bien. Porque el sistema de seguridad pública no está compuesto solamente por la Policía de la Provincia de Santa Fe, si bien es la herramienta más importante, ni por el Ministerio de Seguridad solamente. Está compuesto también por otros actores, por ejemplo, la Fiscalía, ¿sí? O por ejemplo, la Agencia de Investigación Criminal, que están trabajando muy bien. Estamos trabajando muy bien. Todos los componentes del sistema de seguridad pública estamos trabajando articuladamente, tenemos los mismos objetivos, estamos enfocados, hemos bajado. La baja de los delitos predatorios nos ha permitido ser mucho más quirúrgicos en las intervenciones. Hoy, esto en general no es noticia, pero la Agencia de Investigación Criminal y las Fiscalías están resolviendo muy rápidamente algunas investigaciones, algunos delitos, algunos homicidios. Eso ha hecho que algunas organizaciones criminales o algunas bandas que generaban violencia en algunos puntos específicos de la ciudad de Santa Fe estén desarticuladas o siendo lentamente desarticuladas, y eso hace que baje la violencia y bajen los homicidios. Después, lo que puede pasar, que haya episodios de violencia significativos que aumenten estos números, pero hasta el día de hoy, estamos viendo una baja de esos delitos. Me quedo con el tema de las motos, porque creo que es un ejemplo puntual donde, si bien uno critica cuando las cosas están mal, la vez que sale bien, en este caso es una idea, porque fue una idea que se aplicó. Generalmente la idea cuando se dice seguridad, bueno, parece como que nada se puede hacer para bajar el delito, o para bajar la inseguridad, o lo único que aparece como receta es más policías, más armas y más represión. Esto fue todo lo contrario, o al menos fue una política distinta. ¿Están trabajando en alguna otra idea que pueda transformar esta realidad, digamos, que sea tan concreta como esto? ¿Un decreto? ¿La posibilidad de retener motos? Sí, nosotros estamos pensando varias alternativas. Algunas las ensayamos y no modifican nada, y otras terminan siendo exitosas. Incluso les diría que el mayor desafío que tenemos ahora es... habiendo sido exitosa la experiencia con motos, que se va a sostener en el tiempo, por supuesto, cuando algo sale bien hay que sostenerlo, y eso también es un desafío. Ahora me parece que el mayor desafío que tenemos es armas.
¿sí? Armas. Armas. Tenemos que trabajar, y esto muy a título personal, tenemos y estamos ya charlando e interactuando con los otros actores del sistema de seguridad pública para pensar estrategias que sean eficaces, novedosas y eficaces sobre el tema armas. Porque la violencia transita también a partir de ciertas herramientas. Las motos era uno, las armas Y el son volumen es importante de las armas que circulan en el circuito ilegal en la ciudad de Santa Fe, está focalizado en gente que vende, alquila. Hay investigaciones en curso sobre los mercados ilegales de armas. Nosotros estamos trabajando seriamente en el control de las armas institucionales, pero necesitamos tener estrategias parecidas a la que tuvimos con las motos, que tengan un impacto importante y sostenible y rápido sobre los mercados de armas. Jorge, usted integra un gabinete, un ministerio que sufrió, digamos, remesones políticos. Pasó Marcelo Saín, se fue con un verdadero escándalo. Llega Jorge Laña hace un tiempo. ¿Qué cambió? Bueno, cambiaron varios funcionarios, ¿sí? Eso es siempre en los ministerios, más allá de que la conducción del ANIA haya continuado. Hubo un cambio importante en la Secretaría de Seguridad Pública, hay nuevas autoridades. Nosotros, yo diría que estamos trabajando bien, una parte importante del Ministerio está trabajando... ¿Antes no lo hacían bien? Sí, lo hacíamos bien, pero bueno, ¿Había mucho ruido político en el medio? Y en seguridad el ruido político no es bueno. ¿Sí? En seguridad no es bueno, porque en seguridad hay que trabajar sobre cuestiones estructurales. La coyuntura siempre es importante, pero a veces hace que uno no piense debidamente las cosas. En este ejemplo que me preguntaba hoy hace un ratito Mariano, sobre las motos, bueno, es algo que veníamos dialogando con las organizaciones, con las vecinales. Entonces, después había que pensar una política pública, implementarla, medirla. Cuando hay mayor tranquilidad se puede trabajar mejor. Sí. Yo no quiero echar acá culpas ni tener ser tan irresponsable de decir que se trabajaba mal antes, se trabaja bien ahora, porque yo particularmente siempre he trabajado bien y he estado cómodo en el ministerio, pero debo reconocer que con el ministro Jorge Laña estoy trabajando de forma mucho más eficiente de lo que trabajaba, tal vez porque hemos ganado experiencia. ¿Pero se trabaja más ahora que antes? No, más tranquilo. Yo trabajo más tranquilo, y hablo por mí. El ministerio está más tranquilo, digamos, en general. No hay todas las mañanas un titular en los diarios que los movilice o que tengan que salir a responder a algunas cuestiones. Es difícil. O sea, el ministerio nunca está tranquilo, ¿sí? En realidad nunca está tranquilo. Yo con el ministro Laña estoy trabajando muy bien, ¿sí? Debo la delegado en mí algunas responsabilidades. En mi área ha trabajado bien siempre. Bueno, es un área que produce información criminal, independientemente después de las tareas políticas que hagamos, y en ese sentido trabajamos bien. Me ha dado algunas otras responsabilidades de estar muy presente en Santa Fe y de estar vinculado con las instituciones, con las organizaciones, pero trabajo cómodo. Igual le quiero decir que es más fácil hablar de Santa Fe Ciudad que de Rosario, donde la realidad es distinta. Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Es mucho más dificultosa, más complicada. Y reconozco que cuando yo digo puedo trabajar más tranquilo, entiéndase esto, es porque estoy en Santa Fe, trabajando más sobre la coyuntura y el contexto santafesino que sobre el contexto rosarino, que es un poco más complejo. Fernández, gracias por venir a charlar de política con nosotros, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, después se sienta aquí una vecinalista de la ciudad de Santa Fe. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados, lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces.
generando oportunidades, estamos haciendo una ciudad mejor. Bueno, la otra posición, la de la gente que representa a los vecinales, los vecinos de Santa Fe, 48% bajaron los delitos predatorios que se cometen con moto, de acuerdo a lo que decía recién Jorge Fernández. Susana Espizamiglio, representante de los vecinos de Santa Fe, gracias por estar acá. Gracias, muy amable a ustedes. ¿Lo notan esto? Notorio porque cuando, antes de que saliera el decreto del gobernador, en fines de abril del año de este año, tenía más o menos una incidencia en delitos predatorios en un 70%, inclusive dado justamente por el Observatorio de Seguridad. O sea, de los delitos que se cometían, el 70% eran de este tipo. Sí, efectivamente eran dedicados exclusivamente. Lo único que yo lamento, y creo que lo tenemos que lamentar todos los ciudadanos, el hecho que, por ejemplo, cruzando el charco en Entre Ríos, teníamos el decreto del año 2014, sí, en donde se empodera a la policía para hacer se demoró control. mucho acá en Santa Fe. Demasiado, de lo cual me llama la atención porque habiendo, diríamos, asesores en seguridad que se hayan perdido tantas vidas. No era tan complicado tampoco, no era evidentemente no era que no, porque inclusive atómica, era un decreto y era un decreto y después la conexión que había que tener desde el ministerio, como lo hizo la provincia de Entre Ríos, con los municipios, con las comunes, para hacer los convenios que se firmaron posteriormente, inmediatamente con el ministro Laña, y obviamente se habló con el intendente. ¿Y están viendo los operativos? ¿Están viendo que sí, esto se está realizando? En la calle se están realizando, los estamos viendo. Lo que no queremos, que fue uno de los puntos que tratamos en las redes vecinales y que inclusive lo tratamos en el Consejo Asesor del Ministerio Público de la Acusación como un punto, porque nosotros también integramos, aparte de integrar el Consejo Municipal de Seguridad, integramos el Consejo Asesor del Ministerio Público de la Acusación. Fue uno de los puntos que a fines de junio, principios de julio, cuando nos reunimos con el Ministerio Público de la Acusación, planteamos de que no se descomprima la cuestión, que haya una rapidez en tanto en la parte de seguridad y la tarea multiagencial que se hace con el municipio a nivel de control de motovehículos, sino también que haya también una rapidez en cuanto diríamos, del trabajo que hacen los fiscales en estos casos para detener al delito como tal, digamos, procesar el delito. Susana, muchas veces uno escucha que la gente dice, los detienen y salen el otro día. Que no es un problema de la policía en todo caso, es un problema de la justicia. ¿Creen que es así o esta frase es una frase hecha y que, digamos, se torna común repetirla? La verdad que tiene parte de cierto en el sentido y parte de, digamos, de un imaginario popular que no conoce el procedimiento penal. Bien. Eso un poco pasa. No es tan así entonces. No es tan así. Diríamos, lo que sí a lo mejor necesitaríamos un aceleramiento en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la detención, porque tenemos el que conduce y el que acompaña, digamos, en el caso de motovehículo. En el caso de Marianela Brondino fue característico darle 17 años de prisión al acompañante, que fue quien desenfundó el arma, pero había otro cómplice que era el que manejaba, que le dieron una pena menor. Yo creo que fue una cuestión muy paradigmática y yo creo que en eso nosotros estamos haciendo hincapié, en donde realmente haya procedimientos que no solamente sea la retención de la moto, sino que se vea la identificación se lo identifica. Exactamente. ¿Se reunieron con los diputados, con los concejales? ¿Qué le pidieron? Bueno, el 27 de julio, que esto fue en estos días, en esta semana, justamente hicimos... La verdad que lo que hicimos fue reiterar un criterio que tomamos el año pasado, el 3 de febrero del 2021, donde empezamos a tener reuniones con la Comisión de Seguridad y de Derechos y Garantía de la Cámara de Diputados. Después, posteriormente, tuvimos este año una reunión en senadores por una ley en específico, pero me voy a resumir un poco no es la novedad que nos hayamos reunido esta semana con la comisión, porque ya veníamos marcando ese criterio, porque yo creo que también, aparte del Poder Judicial, que es lo que me estaban planteando con el tema motovehículos, pero creo que pasa un poco por la generalización del delito con sus distintas tipificaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacerle un control al Poder Legislativo y también un control al Ministerio de Seguridad y a los otros ¿Por qué al organismos. Poder Legislativo? Si las normas las hacen en el Congreso Nacional, ¿qué le están pidiendo? Lo que pasa es que, digamos, tenemos falencia en, por ejemplo, hay una propuesta que tuvo una sanción unánime en la Cámara de Diputados, que es
la ley de defensa y derecho a la víctima, por ejemplo. De lo cual la pasaron a extraordinaria, que inclusive la incorporaron, el Poder Ejecutivo la incorporó a extraordinaria y se mandó a extraordinaria. El Senado no la votó. No la votó. Diríamos, tuvimos una reunión y ahí vino la reunión que tuvimos con los senadores, obviamente siempre con la ausencia total del senador por el departamento de la capital, porque todavía no se enteró que hay problemas de delito en Santa Fe, que no estuvo presente. Estuvieron otros representantes, otros senadores, y tuvimos un diálogo bastante fluido. Estaba la presidenta del Senado. ¿Y le explicaron por qué no la votaron? Nos explicaron fundamentalmente que, diríamos, no es que no la van a dejar de estudiar ni no de votar, sino que dice que en ciertos aspectos la ley reitera una ley ya vigente, de lo cual había que perfilar algunas normativas como para poderla tratar, supongamos, ahora en ordinaria. Pero esa ley atiende a la víctima más que evitar un delito, ¿no? Sí, no, atiende a la víctima porque aparte, diríamos, es la defensa que puede ejercer, diríamos, los familiares de la víctima en todo caso, en caso de homicidio, para poder continuar en un proceso que fue lo que inauguró en cierta manera con muchísimo trabajo y durante 10 años la madre de Marianela Brondino para llegar a una sentencia donde el Código Procesal en Santa Fe no permitía que hubiera una defensa de los familiares a la víctima de un delito, en este caso homicidio, ¿no? Que, volviendo al tema de las motos y algo concreto, que como dijo bien Fernández anteriormente, fue trabajado inclusive con ustedes, ¿qué cosa concreta tendría que hacerse hoy y no esperar 10 años como fue lo de la moto? ¿Hay alguna herramienta que ustedes desde la vecinal digan, mira, hoy habría que implementar ya esto para bajar el delito aún más en la ciudad de Santa Fe? El tema del delito de moto es digamos, se ha marcado con dos características. Uno, diríamos, había un delito tipo asociación ilícita, en el cual se habían producido determinados hechos de arrebatos de moto con delitos y muerte en esa ocasión para robar la moto, en donde hay una característica de asociación ilícita, de lo cual en el caso de Maxi Olmedo, por ejemplo, y otros dos casos anteriores donde se evidenció los arrebatos de moto porque había una asociación ilícita en la ciudad de Santa Fe en donde estaba emparentada a robar motos de determinada característica porque obviamente se vendían mejor en el mercado, etcétera, etcétera. O sea, ese es un tipo de delito. Y otro tipo es el delito predatorio que se producen con las motos, que eso fue lo que necesariamente se ha bajado, que es notorio, que así ha acontecido, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está faltando concretamente? ¿Más presencia en la calle? Que vuelvan, por ejemplo, los caminantes, ¿puede ser una solución? Bueno, nosotros venimos trabajando en coordinación con Facundo Busto, que es un compañero de trabajo del licenciado Fernández, en donde estamos trabajando, digamos, yendo a distintas vecinales y hacemos reuniones en las vecinales como lugar de centro, diríamos, pero que también invitamos a las entidades intermedias de la zona y a los vecinos. Hemos hecho 7 reuniones, lo hicimos en Unión Progreso y Libertad de Barranquita, lo hicimos en la vecinal El Tránsito, lo hicimos en Cabaña Leiva, lo hicimos en la vecinal, a una de las vecinales de Guadalupe. O sea, vamos cuando podemos los días viernes, nos vamos reuniendo en distintos lugares. Y es positivo eso. Yo creo que aparte, diríamos, le permite al Ministerio de Seguridad tener una cercanía con el vecino, porque medio que el Ministerio de Seguridad está por allá y, diríamos... los baja la realidad, digamos. Exactamente, y aparte lo escuchan, y aparte otra cuestión importante, que ahí vamos conociendo también quiénes son los jefes de zona, los comisarios, cuál es la postura que ellos tienen, cuáles son las posiciones que ellos tienen. Lo van conociendo. Exactamente, que eso produce un hecho de cercanía. ¿No? Susana, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros y no será seguramente la primera vez que te convoquemos a hablar. Encantada, digamos, siempre estamos para trabajar y dialogar con el Ministerio de Seguridad y otras áreas. Y fundamentalmente lo que le estamos pidiendo al gobierno provincial, que tenga determinadas intervenciones en barrios como puntuales, por ejemplo lo que ha pasado con 11 heridos en el barrio de Las Lomas. Gracias. Pausa y ya nos despedimos. Generando oportunidades, estamos haciendo una ciudad mejor.
Bueno, ¿alguna novedad de último momento, Bravi, para esta semana? Novedad de último momento. Se viene el 450 aniversario de la ciudad de Santa Fe. El presidente anunció obras, entre ellas remodelar todo lo que es la avenida Costanera Oeste, la nueva en la ciudad de Santa Fe. Y también se habló de un nuevo enlace, un nuevo puente sobre los pilotes de la vieja Erosilla o el viejo ferrocarril que había en ese lugar, el puente roto, como se denomina. En principio ese puente iba a ser de hierro, lo iba a ser Tandanor, en la provincia de Buenos Aires. El tema es que todos los materiales que se hace ese puente se fueron por las nubes. El hierro aumentó nada más y nada menos que el 50% en los últimos 4 meses, es decir que ese proyecto se enfrió un poquito. Lo otro no, avanza. Y hay cierta incertidumbre en la municipalidad por el cambio de autoridades a nivel nación, pero tienen esperanza de que se termine concretando. Bueno, paros docentes para la semana que va a arrancar. ¿Resistirá la frase de Pucineri que dijo no vamos a abrir paritarias hasta septiembre? ¿O estará un tanto devaluado un poco como el peso? Esperemos vamos a ver, qué pasa esta semana, al menos después de los paros. 2 días de paro y la próxima de otros días. Gracias por su compañía. Nos vemos hasta la semana que viene.